Moni, quizá algunos me conozcan, otros no. Soy de la ciudad de San Miguel, de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, este es el primer video que estoy haciendo en conjunto con esta comunidad que estamos lanzando, estamos creando, que se llama Depender. Próximamente estaremos subiendo un video para poder explicar un poquito el sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón de crear esta comunidad Depender, que habla un poco de lo que Jesús nos habló, de esa necesidad de la dependencia, de estar alineado a su voluntad, de estar alineado a su gracia, a su misericordia en toda área de nuestra vida. Y junto con mi esposa Carla estamos trabajando en el liderazgo de una iglesia local acá en la ciudad de San Miguel. Soy padre de 2 hijos, de Bautista y de Joaquín, y bueno, estamos respondiendo un poco a lo que Dios viene trabajando en nuestros corazones, a la voluntad que Él tiene para cada uno de sus hijos. Estos mensajes no van a ser para una iglesia local, no van a ser para una denominación en particular, no van a ser para una visión o una ciudad en particular, sino que va a ser para un cuerpo en específico, que es el cuerpo de Cristo. Queremos que lo que de gracia recibimos, de gracia poder dártelo, porque han bendecido nuestras vidas todos estos materiales que por ahí vamos a estar subiendo. Creemos que van a ser de bendición y edificación para poder caminar y cumplir el propósito que un poco Dios nos manda en Romanos 8:29, que es transmitir la imagen de su Hijo para que el mundo crea. Hoy en el mundo vemos que todas las cosas, la maldad va en aumento, las tinieblas parecen ir en aumento. Entonces todas estas cosas no son las que a Dios les preocupa tanto, sino lo que la iglesia no está haciendo. Como cuerpo de Cristo necesitamos en este tiempo cumplir ese propósito, y para cumplir ese propósito debemos alinearnos cada día a lo que la voluntad de Dios nos manda en su palabra, de tener una identidad sana, de tener la certeza de que tenemos un lugar donde somos transformados y que nuestra vida debe reflejar a alguien, ¿sí? No debe reflejar a una persona, a un líder o lo que sea, sino que debe reflejar, porque Jesucristo es la esperanza de gloria para Argentina, para tu barrio, para tu ciudad, para tu casa, para tu familia. La esperanza que realmente en este tiempo va a valer y va a marcar una diferencia en este episodio de tinieblas, de maldad, de lo que sea, va a hacer que nosotros podamos transmitir esa luz que sea Cristo formado. Y el primer mensaje que Dios nos desafió a compartirles en este corto video es un poquito acerca de las oraciones bien enfocadas. Hay una realidad cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón delante de Dios en el lugar secreto, en la intimidad, en los momentos de oración que uno aparta para poder tener comunión con nuestro Padre. ¿Sí? Hay una realidad que es espiritual, no la vemos, pero no quiere decir que porque no la vemos no es real. De hecho, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, lo que no se ve es más real y tiene más fuerza y más impacto y más poder que lo que se ve. Entonces muchas veces estamos orando y quizá con este paradigma o esta estructura que hemos adoptado de mucho tiempo de religiosidad o de lo que hemos visto, o de condenación, o nos sentimos que no somos dignos de estar de la presencia de Dios, o no somos dignos de presentarnos para llevar una petición, y corremos al pastor y le decimos: pastor, ore por mí por tal cosa o por tal situación, como si fuera que Dios no nos va a escuchar a nosotros. Y esto es un poco lo que Dios en este tiempo te quiere desafiar, y nos ha desafiado a nosotros a entender de que todas nuestras oraciones llegan al trono de Dios, llegan a un lugar físico que es espiritual, que ahora lo vamos a ir viendo, que es real, y que Él recibe tu oración siempre y cuando tengamos la actitud correcta en nuestro corazón. Y para entender un poquito a dónde llegan nuestras oraciones y la respuesta que tenemos del Padre, podemos verlo graficado en la vida de Daniel. En Daniel 10, 12 al 14 podemos ver una escena donde Daniel está clamando, está ayunando por 21 días, luego de que le llega la noticia de que hay mucha opresión
porque están con este tema de la reconstrucción de Jerusalén luego de haber estado en cautiverio. Gente se había ido con Zorobabel para poder restaurar esa ciudad y Daniel se entera en ese entonces que están pasando cierta opresión y que no pueden continuar con esta obra que era de suma importancia. Entonces Daniel decide ayunar, ¿sí? Y quisiera que lo podamos leer en Daniel 10, 12 al 14. Dice así: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para los últimos días. Acá lo que el ángel le está diciendo es que Dios tenía una palabra que iba a ser para este último tiempo, ¿sí? Acá lo que el ángel le estaba diciendo a Daniel es que le iba a dar la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces era un mensaje muy importante que Daniel estaba por recibir, y acá vemos que desde el primer momento que Daniel dispuso su corazón a entender y humillarse delante de la presencia de Dios, dice que su oración llegó al trono de Dios, llegó a este lugar físico que ahora vamos a ir viendo un poquito para que entendamos qué es físico y dónde es y qué es, cómo se llama, etc. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando nosotros disponemos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, ¿sí? Nuestra oración automáticamente llega al trono de Dios, llega a los oídos de Dios, como dice el Salmo 18:6, ¿sí? Que David decía esto, que mi oración ha llegado delante de ti a tus oídos, ¿sí? Entender de que cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón, cerramos nuestros ojos y hablamos con el Padre, decimos: Padre, en esta hora yo quiero pedirte perdón, quiero presentarte mi corazón en esta hora delante de ti. Esa oración ha llegado al trono de Dios, Dios la ha escuchado, Dios la recibió y automáticamente Dios tiene una respuesta para darte en ese mismo momento. Pero vemos que a Daniel se lo puso el príncipe de Persia, que es una potestad, un espíritu que en el mundo espiritual, en lugares celestiales, ¿sí? Que nos habla un poco Pablo de acerca de dónde es nuestra lucha, ¿sí? En lo espiritual. Es en el segundo nivel de cielo donde se lo puso este príncipe de Persia, esta potestad, para poder enviarle el mensaje que Dios automáticamente le había mandado a Daniel. Vemos que esa oración de Daniel llegó a un lugar físico, llegó automáticamente a los oídos de Dios, llegó al templo de Dios, a la Nueva Jerusalén, al monte de Sión, al trono de Dios, al cielo, ¿sí? Que todas estas expresiones hablan de un mismo lugar, que es el lugar de la morada de Dios, como nos habla Hebreos 12:22, ¿sí? Que el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, nos dice. Debemos entender que nuestras oraciones llegan a ese lugar que es físico, espiritual, ¿sí? Pero que no es que no llegan porque estoy mal o porque estoy triste o porque estoy pasando la peor situación que me pueda encontrar. Mi oración en cualquier momento, en cualquier situación que te encuentres, no dejes que el enemigo te engañe con que Dios no te ha escuchado. A veces hemos escuchado estas expresiones, ¿sí? Decir: grita más fuerte porque tu oración no llega a Dios, o tu oración no pasa del techo, y todas esas expresiones son mentiras, ¿sí? Porque desde el primer momento que nosotros disponemos nuestro corazón a humillarnos delante de la presencia de Dios, es decir, en cualquier situación que me encuentre, de clamar a Dios y decir: Señor, en esta hora te necesito, mi oración automáticamente llega a este lugar que habla Hebreos 12:22, el lugar de la Nueva Jerusalén, el lugar de la celestial, el lugar del monte de Sión, al trono de Dios, a la morada de Dios. Dios recibe tu oración desde el momento que dispones tu corazón. Entonces vemos tres principios, ¿sí? El número uno es que Daniel se humilló, dispuso su corazón y tuvo enfoque, ¿sí? Que esto es un poquito también de lo que quisiera compartirle, pero muy por arriba, porque debería ser un poco más detallado, más profundo, es algo muy extenso, pero debemos entender que nuestras victorias no se obtienen por cuánto gritamos o por cuánto peleamos
o por cuánto reprendemos, o por cuánto hacemos y hacemos a nuestra fuerza y qué sé yo, nuestras victorias, y lo hemos visto en diferentes áreas de lo que la palabra de Dios nos dice, como por ejemplo un David, que cuando él enfrentó al gigante, él no miró lo que tenía enfrente, su enfoque fue en Dios, y porque se enfocó en el lugar correcto obtuvo la victoria. Lo vemos con Pablo y Sila cuando ellos estaban en la cárcel, ¿sí? Su enfoque no estaban en lo que ellos estaban pasando en esa cárcel, y estaban enfocados a decir, hoy qué mal que la estamos pasando, y esto es injusto, no me lo merezco, o qué sé yo. Ellos tomaron la actitud correcta, el enfoque correcto es, automáticamente empezaron a adorar a Dios en el medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, en medio de la cárcel que estaban encarcelados físicamente. Ellos decidieron mirar al lugar correcto, ¿sí? Y porque miraron a Dios y se concentraron en Dios, obtuvieron su victoria. También lo vemos con Eliseo y su criado Getsi, ¿sí? Cuando este ejército estaba sitiando donde ellos estaban morando, y de repente ven este ejército físico, su criado, y le empieza a agarrar temor, miedo, ¿sí? Y lo que le pide Eliseo no es que Dios los derribe con un fuego o con un rayo o lo que sea, sino que le pide que abra los ojos, que realmente enfoque los ojos de su criado en el lugar correcto, para ver que la victoria está asegurada cuando nos enfocamos en el lugar correcto. Vemos que Daniel tuvo la actitud correcta en su corazón, y ese es el punto también, el punto número 1, ¿sí? Vemos la actitud correcta, se humilló delante de Dios, dispuso su corazón y tuvo enfoque, ¿sí? El enfoque es lo que hablábamos recién, pero es importante, y es un punto, el punto más importante de este punto número 1, ¿sí? Es disponer nuestro corazón, tener la actitud correcta en nuestro corazón. Dios no hace acepción de personas, pero sí de actitudes, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Santiago 4:6, ¿sí? Que Él da mayor gracia a los que se humillan, pero los que son orgullosos, soberbios, lo miran de lejos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos con la actitud correcta, ¿sí? Dios recibe nuestras oraciones y automáticamente hay una respuesta. El punto número 2, vemos que Daniel no se detuvo, ¿sí? Vemos que él empezó a orar al día 1 y recién la respuesta llegó al día 21. Luego de 21 días él recibió la respuesta del ángel, pero vemos que hubo una perseverancia, que la cual nos habla Jesús también en Lucas 18:1, con esta parábola de la viuda con el juez injusto. Vemos que esta viuda no se cansa y no deja de clamar a este rey para que le haga justicia, ¿sí? Con esta situación que estaba pasando, sino que iba, dice, día y noche, y este rey hace justicia porque se cansa, etc. Y conocemos la historia y podemos leerla ahí en Lucas 18. Pero vemos que en el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? Debemos en este tiempo entender que la respuesta de Dios está siempre y cuando nosotros no desmayemos y perseveremos en permanecer enfocados en el lugar correcto. Punto número 3 es que hay una respuesta automáticamente cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, nos alineamos a este reino que vimos en Hebreos 12, ¿sí? Que nos acercamos a este monte de Sion, al trono de Dios, nuestra oración llega a un lugar físico, como les dije recién en el Salmo 18:6, que llega delante de él a sus oídos, y en ese lugar están todas las bendiciones de Dios que en Cristo Jesús son sí, amén, ¿sí? Esas bendiciones que nos habla Efesios 1:3, ¿sí? Que son espirituales, y que cuando nosotros nos alineamos a esa voluntad de Dios, cuando hacemos todo lo que hablamos en estos puntos, ¿sí? Nos acercamos a estas bendiciones, y esas bendiciones automáticamente nos alcanzan. Y Dios, en estos días de calor que estamos pasando aquí en Buenos Aires, me ha hablado acerca de esta realidad o esta comparación, ¿no? De cuando estamos caminando por la calle y hace mucho calor, ahora está haciendo 30 grados, a veces 35, pero cuando vamos caminando por la calle después de un día largo y nuestro caminar se hace más pesado, nuestro caminar se hace más cargado, ¿sí? Estamos todos transpirados, todos cansados, ¿no? Porque ese calor nos agobia. Pero cuando entramos a un lugar que tiene aire acondicionado y el aire acondicionado está en su mayor esplendor, ¿sí? Tendemos a decir esta expresión, ¿no? Oh, qué lindo, o es la gloria, o ay, este lugar es el cielo, ¿no? Pero no se aleja mucho de lo que
es la realidad espiritual cuando predisponemos nuestro corazón. Y esa es la respuesta, la que nos habla Efesios 1:3. ¿Sí? La respuesta automática que recibimos de Dios es alinearnos a esas bendiciones que en Cristo Jesús son sí, amén. Y cuando nos acercamos a ese lugar de nuestras bendiciones, cuando nos exponemos delante de Dios en esta dinámica de Daniel 10, ¿sí? Que hemos visto, nos convertimos en aquello que contemplamos, según lo que nos dice 2 Corintios 3:18. ¿Sí? Cuando somos expuestos delante de su presencia, somos transformados a lo que Él es. ¿Sí? Y en medio de la circunstancia que te encuentres, en medio del problema que estés pasando, quizá la respuesta a ese problema no llega rápidamente, debemos perseverar como hemos visto, pero sí recibimos una bendición que ya en Cristo Jesús es sí, amén, y es eso lo que te va a capacitar para poder seguir adelante y seguir perseverando hasta el día de Jesucristo. Debemos entender que lo que nuestro corazón está buscando y deseando es Dios mismo. Dios es la respuesta a tu situación, a lo que estés pasando. Él mismo es la bendición, ¿sí? Que nosotros deseamos y anhelamos. Debemos enfocarnos cada día más en Él para poder ser transformados cada día más a su imagen y a su semejanza. Que Dios te bendiga. Y si te gustó este video, dale like, seguinos y para que puedas recibir las notificaciones de próximos videos que estaremos subiendo, y compartirlo para que pueda ser también una bendición para otras vidas. Así que te veo en el próximo video, que Dios te bendiga, hasta la próxima.